Hola y Dios bendiga. Hoy quiero que hablemos sobre un tema que sería sobre Jesús y sus 12 discípulos. Este tema le quiero titular los 12 traidores que Jesús amó. Porque estos discípulos fueron los 12, muy amados del Señor, amados en muy gran manera. En la historia, que cuando la leemos en los evangelios y cuando la vemos en la tradición, nos cuenta de que los 12 discípulos de Jesús participaron con Jesús en la comunión, participaron en esa cena en la que Jesús nos enseñó a cómo debemos de tener comunión unos con otros en el nombre de Él. Y estudiando estas cosas, uno se da cuenta de que en realidad, así como Jesús dijo, cada vez que están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que uno, por ejemplo, se reúne con un amigo, con un grupo de amigos, con un grupo de otros creyentes, y comparte lo que sea un momento, sea una comida, sea una experiencia, pero lo hace en el contexto y en la comunión de Cristo. Esa es la comunión que Jesús nos enseñó. Y esta es la comunión que tuvieron los discípulos de Jesús en la cena. A mí me ha causado en varias ocasiones dolor y he tenido que tratar de aprender a controlar esto. Cuando he estado en una congregación y se celebra lo que nosotros llamamos el ritual de lo que sería la Santa Cena del Señor, la comunión del Señor, y hay personas que son excluidas de esta comunión, personas que están allí, que son personas muchas veces ni siquiera inconversas, muchas veces son personas que ya se convirtieron al Señor, pero porque no han pasado por el bautismo formal, o porque cualquier cosa, por cualquier situación, porque por ejemplo están un montón, ustedes me entienden, se les niega la comunión y se les enseña a que se abstengan de la comunión del Señor. Y me da mucho dolor porque esto no fue lo que enseñó Jesucristo. En la comunión, en la cena que nosotros tomamos de ejemplo, que no fue la única, o sea, Jesús se la pasó teniendo este tipo de, compartiendo con sus discípulos de todas las maneras. Pero en esta cena que nosotros tenemos como más especial, en la cual Jesús nos dijo por medio de sus apóstoles que lo hiciéramos, que lo celebráramos y que recordáramos en su nombre, y que recordáramos que simbolizáramos allí lo que es el pan, que es su carne, y el vino, que es su sangre. Es decir, vuelvo y repito, no tiene que ser específicamente con estos elementos, esto es algo muy simbólico. Lo importante allí es la comunión, de que estar juntos como creyentes y compartir, teniendo a Cristo presente, teniendo a su Espíritu a la mesa, allí con nosotros o en el lugar donde estemos. Pues Jesús compartió esta comunión con todos sus discípulos, y resulta que todos nosotros, o casi todos los que estudiamos la palabra, convenimos, estamos de acuerdo en que ya Judas había traicionado a Jesús en su corazón. Eso lo podemos convenir. Y siendo Judas, habiendo traicionado a Cristo en su corazón, la pregunta es esta: ¿le negó Jesús el compartir el pan? ¿Le negó Jesús el compartir el vino? ¿Le negó Jesús participar de la comunión a Judas? Evidentemente no. Evidentemente no. Dice Jesús: el que moja el pan conmigo, ese es el que me traiciona, ¿verdad? Y hay digamos, algo que vengo observando. Ahora mismo venía caminando a mi trabajo y venía pensando en esto. Y decía, un momento, en realidad todos los discípulos de Jesús le traicionaron. No solamente fue Judas. Los 12 discípulos de Jesús, los 12 apóstoles de Jesús, le traicionaron en aquella ocasión. Lo podemos ver en algo como lo siguiente. Pedro, el apóstol, el que vendría a ser llamado el apóstol Pedro, fue cuando Jesús fue apresado. Pedro le siguió, ¿cierto? Y cuando estuvo allí en el patio de la casa del sumo sacerdote,
Pedro negó a Jesús 3 veces. Al igual como Jesús ya sabía que en su corazón Judas había vendido, es decir, había tomado el pago para delatar a Jesús donde estaba en un momento que no estuviera rodeado de muchas personas para que fuera apresado. Asimismo, Jesús ya también sabía que Pedro le habría de traicionar. Ya esto estaba en Pedro, es decir, le había de negar. Y ese negar de Pedro es también una traición. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que él temió por su vida y por su seguridad en ese momento. Y no recordó lo que Jesús había dicho en ese momento. En ese preciso momento no recordó lo que Jesús había dicho, que es que el que quiera ganar su vida la perderá, el que quiera perderla, el que la pierda por causa del Hijo del Hombre, la ganará. Es decir, como luego discípulos como el mismo Pedro, efectivamente perdieron la vida por causa del nombre de Cristo y ganaron la vida, porque recordemos que estos son hombres que estaban aprendiendo. Yo no estoy aquí hablando, por cierto, no estoy aquí hablando para juzgar o para condenar a los discípulos, sino para mostrar que son hombres, como cualquiera de nosotros, que estaban en un proceso de aprendizaje y que cometían errores, sí se equivocaban, pero que aún así Cristo los amaba. Este es el punto que quiero resaltar. El amor de Jesús para con los discípulos, a pesar de saber de sus traiciones, a pesar de saber de sus negaciones, y cómo Jesús no los aparta a ellos de sí, jamás, sino que al contrario, los sigue atrayendo a pesar de estos errores. Pero ¿qué pasa con Pedro? ¿Y qué pasa con los otros 10 discípulos? ¿Por qué yo titulo este mensaje Los 12 traidores amados de Jesús? Porque esos 12 apóstoles que estuvieron allí en esa cena con Jesús, que participaron con Jesús, en realidad los 12 traicionaron, porque decimos, Judas se fue y lo vendió. Pedro se fue detrás de él y lo negó. Pero Pedro estaba ahí. Es decir, Pedro estaba pendiente a ver qué pasaría, en qué acontecería con Jesús. Iba detrás, aunque fuera a ocultas y aunque fuera negando para salvar su vida, que eso cualquiera puede caer en eso, cualquiera puede terminar diciendo una mentira por salvar su pellejo, ¿verdad? Aunque no es lo correcto, pero no podemos condenar a Pedro tampoco porque haya sucedido esto. Ni siquiera Jesús lo condena por esto. Entonces, si Jesús no lo condena, ¿por qué habría de condenarlo yo? ¿Por qué habría de condenarlo cualquiera de nosotros? Pero la pregunta es, Pedro estaba ahí pendiente de lo que pasaba con su Señor, a pesar de la actitud que tenía. Pero ¿dónde estaban los otros 10? ¿Dónde estaban los otros 10 apóstoles? ¿Y dónde estaban todos los demás discípulos de Jesús? ¿Dónde estaban? Le abandonaron. Jesús ya lo había pronosticado, lo había dicho, lo había predicho, lo había anunciado, porque a veces hay palabras que nosotros usamos sobre lo que hace Jesús, que es como si fuera profecía. Jesús no profetiza, Jesús anuncia. El profeta profetiza de lo que no sabe. Jesús anuncia lo que sabe. Jesús tiene un conocimiento pleno porque es Dios. Entonces Jesús anunció que se escandalizarían de él. Jesús lo dijo, ustedes se escandalizarán de mí. Cuando Jesús dice que ustedes se escandalizarán de mí, Jesús lo que está diciendo es que efectivamente todos los discípulos de Jesús se van a asustar y lo van a abandonar. Eso es lo que Jesús está anunciando. Cuando Jesús está en la comunión con sus apóstoles, Él sabe que Pedro lo va a negar, pero tiene la comunión con Pedro. Sabe que Judas en su corazón ya le traicionó y le vendió, pero tiene la comunión con Judas. Sabe que los otros 10 apóstoles se van a escandalizar de él y van a huir y serán esparcidos por temor de las autoridades, pero tiene la comunión con ellos. Y yo me pregunto en este día, ¿con qué valor nosotros como cristianos podemos excluir a alguien de la comunión del Señor? ¿Con qué autoridad nosotros podemos excluir a cualquier hermano o hermana o persona que llegue y diga, yo creo en Cristo y quiero participar de esta comunión?
¿con qué valor nosotros podemos entonces extraer a esas personas de la comunión? Jesús tiene un amor súper especial por todas las personas. Cuando digo súper especial me refiero a que es un amor sin límites para con todas las personas, para los que le entregaron, para los que le abandonaron, para los que le crucificaron. Jesús tiene un amor sin límites y su deseo es posar con ellos y estar con ellos y estar contigo, conmigo, con todos nosotros. Ese es el deseo, y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que aplicar la misma actitud de nuestro Señor. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu, de la influencia de su Espíritu en nuestra vida, del mandato de su Espíritu en nuestra vida. Así que esto es lo que quería transmitir. Dios le bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao.